Os hago una pregunta y no vale tirar de Google. ¿Cuál diríais que es el país más innovador de todo el mundo? Seguro que muchos habréis pensado directamente en países como Estados Unidos, Corea del Sur o Alemania. Y sí, efectivamente, esos países tienen un gran sector científico e innovador. Pero ¿y si os dijera que existe otro país que invierte aún más que todos ellos en I+D y consigue incluso mejores resultados? Pues prestad atención. También conocido como el Silicon Valley de Oriente, Israel es a día de hoy el país con la mayor inversión en I+D per cápita de todo el mundo. Y ojo, porque aquí no hablamos tan solo de inversión pública, hablamos de que este país ha conseguido crear un entorno donde las empresas están locas por invertir su dinero en desarrollar las tecnologías más avanzadas de todo el planeta. Por ejemplo, ¿sabíais que a pesar de que Israel esté situada en mitad del desierto, tiene un enorme sector agrícola? Sí, tal cual como escucháis. Si mañana vais a un supermercado europeo, seguro que podréis encontrar naranjas, limones o hasta fresas de procedencia israelí. De nuevo, frutas y verduras que se producen en el desierto. Una auténtica locura, lo sé. Pero, ¿queréis saber cómo es eso posible? Pues precisamente gracias a la inversión en innovación que os acabamos de mostrar. Una apuesta que, por ejemplo, ha permitido al país desarrollar tecnologías capaces de alterar plantas genéticamente para poder regarlas con agua semisalada procedente del mar o de acuíferos de agua salada. Ya sabéis, más vale ingenio que fuerza. La cuestión es que esta capacidad innovadora también le ha permitido a este país convertirse en uno de los países más ricos del mundo y superar, por ejemplo, a las grandes potencias europeas. Fijaos, en los últimos años Israel ha conseguido un PIB per cápita ligeramente mayor que el de gigantes europeos como Alemania, Francia o Reino Unido. Algo especialmente destacable si tenemos en cuenta que en su entorno la regla habitual suele ser la pobreza, o al menos las rentas medias bajas. Pensad que Siria, Líbano, Jordania o Egipto son sus países vecinos. Nada de superpotencias económicas precisamente. Así que amigos, amigas, en este vídeo hablaremos sobre qué es exactamente lo que ha hecho Israel para convertirse en toda una potencia mundial. Os explicaremos cuál ha sido su receta para tener la mayor tasa del mundo de inversión en I+D y os mostraremos qué tendrían que hacer otros países para poder imitar su modelo y enriquecerse por el camino. Así que, sin más dilación, ¡empecemos! Seguro que al empezar este vídeo muchos de vosotros habréis pensado que si Israel es un país tan rico es precisamente por ser el gran protegido y aliado de Estados Unidos en Oriente Medio. Muchos pensaréis que el éxito económico israelí viene dado por las enormes ayudas e inversiones que las potencias occidentales llevan a cabo en el país hebreo. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. ¿Cómo os quedáis si os digo que Israel fue durante buena parte de su historia un país muy próximo al socialismo? Pues sí, efectivamente. Durante gran parte del siglo XX, Israel fue un país influido fuertemente por el socialismo y por gobiernos muy intervencionistas en prácticamente todos los campos de la economía, algo que hizo que su rendimiento económico fuera bastante mediocre. De hecho, si hace un momento os hemos contado que a día de hoy Israel es igual o incluso más rico que países como Alemania o Francia, lo cierto es que hasta los años 90 sucedía todo lo contrario. Fijaos. Por aquel entonces, los principales países europeos casi duplicaban la renta israelí, y es que hasta los años 90 la gestión económica de Israel fue un auténtico despropósito. Israel era un país más parecido a Latinoamérica que a Estados Unidos. Y a ver, no me malinterpretéis, cuando hablo de Latinoamérica me refiero a los movimientos populistas e intervencionistas que tanto abundan en la región. Fijaos por ejemplo en esta gráfica. Como podéis ver, entre 1974 y 1986 Israel tuvo tasas de inflación que constantemente estuvieron por encima del 30%, más del triple que las inflaciones que se están experimentando en los países desarrollados tras la guerra de Ucrania. Pero eso no es todo. Resulta que en el año 1984 la inflación israelí se disparó, ojo, hasta casi el 400%, cosa que, para que os hagáis una idea, supuso una hiperinflación incluso superior a la vivida por la mismísima Venezuela en el año 2015. ¿Sorprendidos? Ahora bien, ¿por qué hubo tanta inflación en Israel durante todos esos años?
Pues la respuesta es un poco la de siempre. El gobierno israelí era uno de esos gobiernos que sistemáticamente gastaba muchísimo más dinero del que tenía. Por ejemplo, hubo años en los que el gasto público llegó a superar el 76% del PIB. Y claro, para financiar todo ese enorme dispendio, pues el gobierno no tuvo más remedio que darle a la máquina de imprimir billetes más y más al más puro estilo venezolano. Y por si eso fuera poco, la economía israelí también sufría de otros tantos problemas que también son muy pero que muy habituales en América Latina. Hablamos, por ejemplo, de un enorme amasijo de empresas públicas ineficientes, duros controles de precios y un sistema financiero totalmente desmoronado por la dolarización de facto que experimentaba el país. Lo dicho, que Israel era una economía bananera en toda regla. Sea como sea, al llegar a los años 90 el país dio un giro de 180 grados. A partir de entonces se produjeron una serie de importantes cambios políticos que hicieron que Israel pasara de tener una economía en pañales a convertirse en la superpotencia tecnológica que es hoy en día. ¿Queréis saber de qué cambios estamos hablando? ¿Queréis conocer cuál fue la clave del éxito israelí? Pues atentos. Llamando a la calma. Antes de seguir, dadme solo un segundo. ¿Os está pareciendo interesante este vídeo? ¿Queréis descubrir más temas así? Pues no olvidéis suscribiros a Visual Economic y darle a la campanita. No tiene ningún coste para vosotros. Así que sin tener que pagar un solo centavo, podrás disfrutar de una parrilla de vídeos tan interesantes como estos. La pregunta entonces es: ¿por qué no suscribirte? Pues ya sabes, dale al botón y listo. Dicho esto, fijaos en esta foto. El hombre que veis en pantalla es Shimon Peres. Para quien no lo sepa, Shimon Peres fue el primer ministro israelí que dio el primer paso para las grandes reformas de las que os vamos a hablar en este vídeo. Y es que, veréis, este primer ministro llegó por primera vez al poder en el año 1984, es decir, el año en el que la inflación llegó a ser de cerca del 400% y el país vivía una de las mayores inestabilidades económicas de su historia. Por lo que, claro, el primer objetivo de Shimon Peres fue precisamente combatir la inflación con puño de hierro. La pregunta es: ¿cómo se puede frenar un 400% de inflación de golpe y porrazo? ¿Cuál fue